Pues en esta jornada tenemos varias noticias de sucesos que contarles, más de las que nos gustaría, pero en definitiva son buenas. Les vamos a hablar de ellas porque son positivas. Antes déjenme darles las buenas noches. Bienvenidos a este tiempo de La Picota en Televisión Extremeña, donde lo que solemos hacer es analizar, dialogar, charlar sobre la actualidad y pasarla por el tamiz de la opinión de nuestros tertulianos, de los que nos acompañen en esta jornada. Fernando Valenzuela, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, muy bien. Gracias. Fernando Delgado, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido. Y Ruma Casillas, buenas noches, ¿qué tal? Hola, muy bien. Pues con ellos vamos a hablar precisamente de los asuntos más importantes. Comenzamos hablando del catastro porque el Ayuntamiento de la capital ha dado a conocer que va a abrir una oficina desde el 1 de octubre, desde este jueves y hasta el 27 de noviembre en el Museo Abierto de Mérida para informar y para atender a aquellas personas que deseen realizar una reclamación de acuerdo a la ponencia catastral, que como saben ustedes fue aprobada en el mes de junio y comienza el periodo de reclamación precisamente el 1 de octubre. Va a estar atendida por 9 personas pertenecientes a la concretamente administración local, provincial y al catastro regional. Va a estar abierta esta oficina de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde y los miércoles por la tarde de 4 a 6. Se ha habilitado un teléfono de cita previa para que se eviten las esperas y este es el 924 380194. 924 380194. Ahí pueden solicitar su cita previa, le darán hora y día para atenderles concretamente. Ruma, no conoces todavía en general los términos generales de la nueva ponencia, pero no sé si te han llegado a tus oídos cómo va a ser. Pues la verdad es que no tengo ni idea. Es más, puedo decir que hace 2 o 3 días he recibido yo notificación del catastro para que pudiera ver la valoración de mi vivienda y para que lo hiciera a través de internet, y la verdad es que todavía ni lo he visto. Esa es la realidad. No sé cómo estarán hechos ni nada este tipo de valoraciones. Me tendré que poner a verlo porque soy uno de los ciudadanos afectados y por lo tanto tendré que verla. A mí lo que me parece muy bien es la postura del ayuntamiento de decir, vamos a poner esto algo abierto para que se pueda atender a la gente que tenga que hacer las reclamaciones. Yo creo que eso es recoger la experiencia en positivo de lo negativo que tuvo la ponencia de valores anteriores, que desde mi punto de vista, yo lo he dicho muchas veces, creo que ha sido uno de los atropellos más grandes que se han cometido en Mérida con los ciudadanos de Mérida, la ponencia de valores antigua. Y jamás he podido comprender que una ponencia que desde el mismo catastro se reconocía que estaba mal hecha, se haya podido mantener 5 años en activo. Es algo que no entra en cabeza. Pero bueno, a ver si de esta forma se evita lo que pasó la vez anterior. Y esto no quiere decir, yo no hago valoraciones de si la ponencia está bien o está mal. Digo que tendré que verla como cualquier otro afectado, porque todavía no la he visto. Bueno, en general, al menos por los comentarios que nos están llegando, no sé si vosotros ya habéis recibido también la notificación pertinente, es más baja, es decir, el valor catastral ha bajado o al menos está más acorde con la situación del mercado actual de la vivienda, y eso influye y mucho en el impuesto, en el IBI, sí, en el recibo. Sí, yo que también he recibido hace unos días también la notificación del nuevo valor catastral del bien, pues he notado una cierta minoración. Es decir, yo en principio muchos más detalles no tengo, pero sí, el valor catastral que tenía con la anterior ponencia al valor catastral de la ponencia actual es menor. Es decir, que bueno, pues en principio, pues por la razón que sea, yo estoy beneficiado en ese sentido, con esa minoración. Parece ser, porque le escuchamos al alcalde, que esa minoración era con carácter general. Es decir, parece ser que en cualquier caso la nueva ponencia disminuye los valores, quizás porque si la otra estaba mal confeccionada, posiblemente también estaba sobrevalorados los predios, los distintos predios, ¿no? Por otra parte, el criterio que se ha seguido también es diferente, porque en la ocasión anterior se hacían muchos tramos, en lo que no sé es la ventaja, porque no soy un técnico en ese sentido, y ahora parece ser que solo había unos 3 espacios para distribuir el valor catastral. Tendrá sus ventajas y sus inconvenientes. De esas cosas Ruma sabe más que nosotros, pero en principio, siguiendo el criterio del alcalde de que se había minorado en principio la mayoría de los valores catastrales en esta ponencia, y constatar yo en mi caso que efectivamente se da esa minusvaloración, pues parece ser que los vientos son favorables, porque cualquier durito que tengamos o eurito que tengamos en el bolsillo es bueno.
entonces pues posiblemente puede ser beneficioso. Fernando, ¿qué opinas de este tema? Yo esto del catastro es que le tengo pánico. Porque es que no se sabe qué va a Ya pasar. tuviste una experiencia un poco traumática, ¿no? Sí, bueno, gracias a Dios eso se subsanó positivamente. Gracias a Dios. Y ya lo he dicho Dios muchas se veces que llama me llevó Ruma, a ¿no? Ruma Casilla. Dios se llama Ruma en este No, caso. no, ni hablar. Pero consultándola Dios con con Ruma minúscula, Dios Casilla menor. antes, me dice que no tiene nada que ver con lo anterior y eso es la duda mía. Pero claro, hay predios, es decir, casas y demás, que estaban sobrevaloradas de una manera tremenda hace 5 o 6 años, o hace 10. Y claro, yo no sé si el catastro se basa en esa última valoración o es completamente nueva. Si es completamente nueva, pues me imagino que a alguno le pondrá a venir bastante bien. Pero es que como no me fío del catastro, porque eso fue un desastre en una ocasión, pues vamos a ver qué ocurre. De todas maneras, todos hemos recibido una carta. En esa carta viene una contraseña. Con esa contraseña te puedes meter en internet y conocer cuál es la valoración que te han puesto actualmente. Y si no estás conforme, me imagino que podrás hacer la correspondiente reclamación. Sí. Lo que pasa es que las reclamaciones en este país son eternas. Ya. Y ya veremos si en esa reclamación, antes de atenderte, se valora ya lo que te dicen o no. Es decir, esto es como un meloná, que coges un melón y lo abres. Uno está dulce, fenomenal, pero otro está pepino y resulta que no hay quien lo coma o otro está podrido. Hombre, verás, tocayo, yo creo que hasta el 27 de noviembre es un periodo de tiempo suficientemente grande y con los medios que ponen a tu alcance para que puedas gestionar tu disconformidad o la aclaración, porque tú has dicho internet y muchas de las personas que nos están escuchando ni manejan internet ni lo saben ni lo tienen, pero tienen la posibilidad de que hasta el 27 de noviembre pues acercarse al museo abierto, pedir cita en el teléfono que antes ha nombrado Fran, que es el 924 38 01 94. Ya te lo sabes. Sí, y pedir cita y que recibir ahí todas las aclaraciones posibles, ¿entiendes? Entonces, pues eso me imagino que, Fernando, que es una ventaja, ¿no? Que Me parece que lo que está diciendo Fernando, en el 90% de las cosas que ha dicho, yo creo que no tiene razón ninguna. Venga, quítale la razón, pero me encanta. Se la tengo que quitar por una razón, porque estás obsesionado con lo que se hizo anteriormente, y ya te lo he dicho que no tiene absolutamente nada que ver. Ni se puede tomar como base lo que se había hecho, porque entonces sería una rectificación de lo que había, y es lo que se ha permitido hacer es una ponencia nueva, es decir, la filosofía de las valoraciones es distinto, pues a partir de cero, la filosofía de las valoraciones es distinto, los métodos de trabajo son distintos, las muestras que se hayan tomado, si es que se han muestreado, que lógicamente se habrán muestreado, son distintas, es decir, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Por lo tanto, eso, Fernando, por donde vas por ahí, no es esta cosa. Y existen todos los mecanismos legales. Eso es lo que tú dices, ¿no? Bueno, después ya veremos qué es lo que ocurre cuando llegues y te encuentres. Lo que yo digo, Fernando, no es lo que yo digo, es lo que hay hecho. Luego eso estará bien hecho o mal hecho y podrá hacer reclamaciones o no podrá hacer reclamaciones si está bien. Es decir, pero lo que no es que esté basado en lo anterior, porque lo anterior es que estaba mal. Vuelvo a repetirte, todo el mundo ha coincidido, incluso el propio catastro, que eso estaba mal. Lo que hay que ver es que las ponencias de valores se haya construido de forma razonable, que se haya respetado la ley del catastro, es decir, que ya misma dice que el valor catastral no puede superar el 50% del valor de mercado, es decir, todo eso hay que tenerlo en cuenta, luego ver cómo se ha llegado a esas valoraciones, pero no tiene nada que ver lo que había anteriormente, Fernando, que es nuevo, que no tiene nada que ver, que podrá estar bien o mal hecho, será otra cuestión, pero no tiene que relacionarse con lo que había anteriormente. Y por supuesto se le ha dado aquí a todos los ciudadanos, todos los contribuyentes, la posibilidad de que desde un organismo público te puedan atender incluso gratuitamente, cosa que en la anterior ocasión no existió tampoco. Bueno, en fin, lo mejor es que te vayas, Fernando, que cojas cita, si tienes alguna duda, que allí los técnicos te lo van a aclarar. Yo tengo internet y me puedo enterar por internet, ¿no? Pero yo del catastro no me fío. Ya hace bien, tocayo. Pero eso es como si me dices, Fernando, que te digo yo, de la policía no te fías. ¿Por qué? No, de la policía sí me fío. Bueno, ¿pero por qué? De la policía sí me fío. Yo de la policía... O sea, la policía, perdón, pero del yo catastro, tengo el máximo del catastro respeto. no, porque el catastro hizo las cosas mal, Ruma, y tú lo sabes, sí. Y algunos que no hicieron las reclamaciones se han tirado 5 años
pagando una auténtica barbaridad. Pero eso, Fernando... Y eso pero vamos a ver. se llama, eso es un auténtico robo. Pero vamos a ver, Fernando, eso no tiene... el catastro lo hizo mal, de acuerdo que lo hizo mal. Y eso se ha tirado 5 años así, pero el catastro no tiene la culpa de que se haya mantenido 5 años, Claro. sino son las propias disposiciones las que te dicen que no. El catastro lo habrá hecho mal y todo el que ha recurrido la ha ganado, pero todo eso... Es no por quiere ley, no decir- se puede hacer una ponencia No, hasta no. que no pasen 5 Claro. años. Todo el que ha recurrido no ha ganado, porque entonces- algunos que han recurrido, que yo los conozco, todavía están en espera de contestación. No es cierto, Fernando, porque se ha hecho, incluso ha habido muchas personas que sin recurrir incluso el catastro se ha dado cuenta del error y ha rectificado de oficio ellos Claro. mismos. Que además de rectificar de oficio, ha habido personas que la han rectificado de oficio, que han reclamado contra esa rectificación de oficio, incluso la han ganado a esa rectificación de oficio. Yo he tenido algunas de ese tipo. Por lo tanto, quiero decirte que no es cuestión de creer o no creer el catastro. Las cosas estaban mal planteadas. Esperemos que ahora se hayan hecho bien. Bueno, Un vamos segundo. a dejar que ande el niño y después ya lo... Sí. Lo analizaremos. Una Dime. aclaración, digo, porque habrá personas incluso que esto del IBI, del predio, del catastro, le suene un poco raro. Y le digo que nos estamos refiriendo a los recibos de la contribución, Claro. que es lo que la gente entiende Sí, sí, por los esa recibos de la ley. contribución. Recibos de la Cierto, contribución. cierto, sí, porque tanto tecnicismo es verdad que puede llegar a seguramente confundir. Todos ellos, cuando tengan una persona que o vayan a resolver su duda en el ayuntamiento, pues verá su situación real, si efectivamente se ha minorado, si está de acuerdo con los criterios de la ponencia y tal, se lo aclarará el señor que esté allí en el teléfono que te hemos dicho y en el horario que dijo aquí. Que yo no estoy de acuerdo ni no estoy de acuerdo, porque es que los desconozco, todavía no me he metido a verlo, y por lo tanto no estoy haciendo ninguna afirmación ni ninguna negativa a priori, es que no lo sé. Estoy hablando Lo he dicho, que simplemente vamos a de dejar que ande el niño y después ya Sí. corregiremos lo que haya que corregir Claro, del niño, claro, si anda claro. bien o anda mal, ¿no? Eso es. Vamos a hablar de delincuencia, como decimos, es una jornada que viene cargadita de asuntos de este tipo de sucesos, y es que atención, porque han detenido a 7 personas que formaban parte de una banda de delincuentes organizada, que ahora les voy a contar en qué se basaba la trama de delincuencia, pero que si toda esa mente, todo ese esfuerzo lo hubieran dirigido a hacer bien en lugar de hacer mal, oye, pues yo creo que ganarían muchísimo más, pero hay gente que prefiere trabajar haciendo el mal que haciendo el bien. Lo digo porque la Jefatura Superior de Policía de Sevilla ha sido la encargada de detener a 7 personas, de ellas 2 de Mérida, liderada por un italiano que tenía una trama de saqueo de las cuentas bancarias de las personas. Ellos lo que hacían era coger, mediante ataques cibernéticos por internet, los datos de las tarjetas de usuarios, engañándoles con una falsa trama que era alquiler de apartamentos. Normalmente estaba referido a alquiler de apartamentos, lujo, alquiler de yates y de este tipo. Le cogían, le trincaban la tarjeta, mediante el ataque sabían los datos de la tarjeta, mediante un datáfono, que es el aparatito de las tiendas con el que se pasan la tarjeta para pagar, introducían esos datos ahí y a través de unas personas que utilizaban sus cuentas corrientes depositaban ese dinero ahí. Se calcula que son 250.000 euros los que han podido estafar esta banda a las personas implicadas. El sistema es el siguiente: la trama se dividía en 3 escalones. Estaban los jefes, que eran los que se ocupaban de la obtención de los datos bancarios, ¿no? Después estaban los captadores, que lo que hacían era encontrar a personas que estuviesen dispuestas a poner a su nombre los datáfonos que solicitaban en el banco y las cuentas corrientes donde se depositaban el dinero. Y en el tercer escalón estaban los pasadores, que eran esas personas que se encargaban de poner sus nombres para que utilizase la trama precisamente su personalidad y poder realizar. Lo que hacían era simular una empresa, un negocio, iban a los bancos, solicitaban un datáfono, como si fueran falsas empresas, relacionados siempre con el alquiler de apartamentos vacacionales, de lo que he dicho antes, viviendas de lujo, yates, etcétera, y una vez tenían el datáfono, realizaban toda la operación. El sistema saltó cuando unos trabajadores de la banca vieron algo extraño, precisamente en la solicitud de tanto datáfono al banco. Ahí la policía empezó a investigar y se dio cuenta de lo que sucedía. Y lo que han hecho, pues eso, 250.000, apropiación de 250.000 euros, han cogido en Granada a una serie de personas, en Mérida han detenido a otras 2 y al cabecilla, que es un italiano, lo han detenido en La Antilla, en Huelva.
Resulta que en el registro precisamente de estas personas han encontrado pues material útiles para falsificar documentación personal, así como diferentes documentos de identidad falsos. Han encontrado 5 ordenadores, una impresora de tarjetas de banco, diversa documentación falsa, un vehículo, una motocicleta de gran cilindrada y 3.000 euros en efectivo. Y así es como funciona. Así que tenemos que felicitarnos porque la eficacia policial, una vez más, se ha visto aquí demostrada precisamente con la desmantelación de esta banda. No tenemos los datos ni las iniciales de las 2 personas, si me vais a preguntar de medida que estaban metidas en la misma. Que es impresionante, y es la profesionalidad de los cuerpos de seguridad del Estado. Lo que hace falta, que a estos que los han cogido, es aumentar el número de personas, o sea, el número de efectivos. Claro, porque veíamos en televisión hace 3 o 4 días cómo estaban bajando droga en una playa sin que ni una sola persona llamara a la policía porque le estaban bajando. Y la policía decía, esto está pasando continuamente porque no tenemos el personal suficiente para poder atacar esto. Han grabado pero no llamaban a la policía. Lo han grabado supongo que una vez grabado se lo llevarán a la policía. ¿Qué van a hacer? Sí, lo pone que en televisión, antes que llevarlo a la policía, y después lo apoyarán, porque me imagino que también la policía actuará, pero ya no da tiempo de actuar, lo hacen con impunidad, porque nos hacen falta, Fernando, un mayor número de personas para la seguridad ciudadana, continuamente, y están haciendo un trabajo impresionante. Porque hace poco la cantidad de imputados que han aparecido en Galicia, y todas personas de un cierto poder económico bastante importante. La cantidad de estos mismos que han cogido están continuamente. Primero, mi felicitación a las fuerzas de seguridad del Estado, porque lo están haciendo muy bien, pero hacen falta mayor número para poder seguir atacando todo esto, porque claro, entonces tienen ahí, para una trama de estas de 250.000 euros, pues llevarán a lo mejor meses. Claro. Bueno, me parece que lo primero que habría que hacer es lo que te has dicho, Fernando, felicitar a la policía, a la Fuerza de Seguridad del Estado por su profesionalidad y su eficacia. Tenemos una policía fenomenal. Yo antes, cuando te he dicho, ¿por qué te fías de la policía y no te vas a fiar de esto? Yo no estaba ni mucho menos queriendo minusvalorar la policía, pero era un ejemplo como otro cualquiera de otra cosa, al revés. Yo creo que tenemos una policía fenomenal y eso hay que aplaudirlo. No solamente a la policía, sino a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Eso por un lado. Por otro lado, lo que a mí me parece es que esto nos viene a demostrar, porque estas cosas suelen ocurrir con bastante frecuencia, no es solamente ahora porque nos afecta a 2 conciudadanos de aquí, también parece que lo tenemos más próximo, ¿no? Pero esto lo que demuestra es que todas las transacciones y todas las operaciones y la utilización de los datos personales, de tarjetas por internet, tenemos que ser lo más cautos posible y tenemos que actuar con las máximas posibilidades de seguridad, porque no es fácil. ¿Por qué no avanza mucho el comercio electrónico a través de eso? Porque somos reacios muchos a entregar, y con razón, reacios a entregar número de tarjeta, a entregar número de cuenta, a hacer transferencias por internet. Es decir, todo eso o nos dan unos sistemas de operación seguros, o esto va a avanzar poco, porque somos reacios, y digo que con razón. Sí, en internet estoy convencidísimo, o en internet me refiero en estos medios de pago y en general, porque hay, en las redes sociales hay un sector que es los más jóvenes, es decir, los muchachos que a partir de 9, 10 años tienen teléfono y se meten en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y las personas mayores, a las que con la mejor intención sus hijos les ha regalado un iPhone y le ha explicado el funcionamiento y tal. Porque no es ya solamente el que yo no lo hago nunca, yo soy dar mi número de tarjeta para una transacción a través de internet, ni soñarlo. Si compro algo, que no es mucho, pero si compro algo a través de internet, contra reembolso. Lo recibo, lo veo, se lo pago al señor que viene y punto. Pero hay una serie de medios de pagos también que son bastante yo seguros. no me fío de internet uno en que se llama absoluto.
Son mediadores se meten tipo PayPal o hay incluso unas tarjetas Sí. destinadas a esa que tú solamente vas cargándola con el dinero que, importe- que el quieres, importe con el de lo que has importe comprado. exacto. A partir En lugar de pasar internet partir- como hay aquí muchos con el medios. catastro, ¿no? Efectivamente. ¿El qué? Las mismas prevenciones tengo yo con internet que mi tocayo con el catastro. Desde luego te voy a decir una cosa, voy a subir un poquito la voz para que no se oiga otras cosas que son peores. Entonces, verá, lo que quiere decir, que a partir de que hay personas que son capaces de meterse en lo más íntimo del Pentágono de los Estados Unidos, me refiero hablando en términos de informática y de internet, ¿qué no podrán hacer con todas nuestras cuentas, con todos nuestros datos y cruzando los datos? Cualquier programa que cruce los datos sabe dónde respiras y cuándo, dónde vas y cómo vas y qué. No te quedes muy lejos. Esta televisión sufrió un ataque hace un año, un ataque cibernético, y precisamente, gracias a Dios, fue solamente en uno de los ordenadores, en una edición, y bueno, nos bloquearon todo el contenido que teníamos bloqueado. Menos mal que teníamos copias de seguridad de ese ordenador. Y nos pedían 6.000 euros, creo recordar. Tenías que pagarlo si querías, te daban una clave para poder recuperar toda tu información. Yo sé de empresas, esto ha pasado incluso, según ya investigando un poco con la Guardia Civil, porque al final denuncias, pero no vale para nada, porque lo hacen tan bien que es imposible capturar a esta gentuza, pues no se puede llamar de otra manera, pero incluso hay empresas, a mí me hicieron llegar una gestoría de zafra que tuvo que pagar si quería tener los datos de sus clientes, porque Claro, eran y les resultaban importantes. y eran hubo de imprescindibles, pagar, claro. ¿sabes? Pero en fin, hay que decir que hay medios seguros, no vamos a poner tampoco la voz alarma, sentar por No, sí, respecto al hay que dinero. alarmar, hay que alarmar. Frank, Hombre, hay la también- precaución, sí. como dice Pero Ruma, también hay siendo una cosa- cautos. La precaución, pero no tampoco vamos a ahuyentar, evidentemente, el comercio electrónico, porque el comercio Pero electrónico hablando de seguridad, hoy por hoy es seguro. hay una cosa que es importante, que yo creo que esto ya se ha eliminado, pero que antes te costaba un disgusto, a una persona normal, que es cuando tú llamas para hacer una denuncia, no tienes por qué identificarte. Y antes te pedían la identificación y ocurría que veías como un individuo estaba robando un coche, vamos, un cassette, y al que lo cogían tardaba 10 minutos en salir, y el que denunciaba se tiraba 3 o 4 días o 3 o 4 meses declarando en el juzgado o en la policía, y terminaba por decir, no vuelvo a denunciar más. En principio, una persona que denuncia no tiene por qué identificarse. De todas maneras, ya tienes el teléfono allí, porque aparece ya, antiguamente no. Y porque entonces la gente no quiere denunciar y no quiere jugar por ciertas cosas. Hombre, si es una cosa muy grave, sí, pero por ciertas cosas hay que tener cuidado. No hace falta identificarse. Es decir, de un ruido de una terraza, de que están pegando gritos, o de los decibelios de un... No tiene que ir fulanito de tal, porque después te llaman para decir que eres tú el que lo has dicho. Sí, Bueno, y digo yo es aún que- peor. Y eso hay que Ruma, tener verá, cuidado. al hilo de lo que dice Fernando, digo que es aún peor que tú presentes una denuncia, en este caso, Que voy tú eres a decir, abogado, ¿sabes? como director de un colegio, por decirte algo. El director de un colegio que le roban en su colegio. Y claro, formula la correspondiente denuncia, tanto más pues, porque el ayuntamiento suele tener protegidos colegios con unos seguros para resarcirse de los daños que les causen. Y entonces se celebra juicio. Va el director como parte interesada y está allí el señor que presuntamente es el delincuente. Y delante del señor le preguntan al director, digo porque eso lo he vivido de alguna manera, si reconoce a esa persona como el delincuente que cometió el delito, que lo vio allí o que alguna cosa de esa. Pues claro, ¿cómo le vas a decir a un delincuente que va a estar en la calle, como dice Fernando, al cuarto de hora, que te ve a ti, que lo vas a... Es fundamental que tú reconozcas que esa es la persona que ha delinquido, pues vas a tener la represalia inmediatamente en forma de pinchar coche, de no sé cuánto, de tal, pues que entonces que dice, pues mire usted, pues no me acuerdo, pues realmente no sé yo. Todo eso que estáis diciendo lo comprendo y lo veo bien, pero yo me veía un poquito por dentro porque diciendo que a qué viene la deriva donde hemos ido a parar cuando estábamos hablando de unas cuestiones de internet y de tarjetas de crédito falsificadas. ¿Dónde ha ido? Ciertamente, ¿dónde ha ido? Ciertamente. ¿Dónde la cabeza? Bueno, vamos a hablar de otras cuestiones que tenemos poco tiempo. Por cierto, también, cuidado, yo por ejemplo he estado, y ya para terminar el tema, en otros países que sí están más acostumbrados a utilizar la tarjeta para todo. Yo he estado en París y han pagado un café con una tarjeta.
También es cierto que el precio del café en París es más caro que el de aquí. Sí, bastante más. Bastante más, ¿no? Sí. Y también, por ejemplo, nuestra cultura ha sido distinta, y tú, Ruma, eso lo puedes quizás certificar porque has trabajado más con este tema. Dar un talón en Francia o incluso en Portugal es sagrado, un cheque, vas a la cárcel. Si no, aquí no, aquí se da con una alegría y si no tienes fondos pues no pasa nada. Bueno, pasa muy poco, pasa muy poco. Pasa muy poco, ¿no? Sí, sí. Antes era un juicio ejecutivo que se depende hacía un poco de la cultura. Sí, y ahora no, ahora tienes que plantearlo como una especie de engaño o así y tal, con un proceso de dividendo civil que bueno, puede durar lo que quiera. Quiero decir que también depende de la cultura del país, ¿no? Depende del medio de pago y también. Estaba hablando de un cheque de esos normales y corrientes. Y no de importes excesivos. Vamos a hablar de otro suceso, por cierto, no sé si conocéis que el pasado día 20, hubo una pelea en el centro comercial El Foro. En fin, los dueños de una bocatería, de un establecimiento que había allí, se enfrentaron con una persona con la que parece ser que ya tenían cierta vinculación, y resultaron heridas 2 personas, una de gravedad, porque fueron apuñaladas en el abdomen, y otra con heridas en la lengua. Pues bien, estas 2 personas se dieron a la fuga, estaban en busca y captura, clausuraron el negocio y estas 2 personas han entregado ya a la policía. Pues hemos conocido la noticia, fue ayer por la tarde cuando se entregaron a la policía estas 2 personas que estaban buscadas. Más cosas, en relación a crónica local, decir que el alcalde de Mérida ha mantenido hoy una reunión a las 12:30 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento con embajadores y agregados comerciales de países centroamericanos en un acto, una actividad que ha organizado la empresa pública Avante, denominada Centroamérica Hoy, una oportunidad de negocios. Más cosas que tenemos, la verdad que está hoy... Yo quiero irme directamente, para no perder mucho tiempo, con las elecciones catalanas, porque sé que tenéis ganas de meterle mano, pero antes dejadme decir que ayer se dio a conocer la publicación que tiene Fernando ahí de la memoria del Consejo Económico y Social de Extremadura, la memoria 2014, de la que ayer hablamos ya relativamente de pasada. Fue presentada en la Asamblea de Extremadura y estuvieron presentes el jefe del Ejecutivo extremeño, el alcalde de Mérida, el representante de los agentes sociales, de los sindicatos y de la patronal, de la Confederación Regional de Empresarios de Extremadura, así como de diputados que evidentemente asistieron también al acto. Esta actividad derivó en una jornada técnica de más análisis, porque el documento, ese es el resumen ejecutivo, el documento tiene 580 páginas y analiza todo el ejercicio 2004. Nos vamos a quedar con 2 pinceladas muy rápidas que son de importancia. Yo me quedo con unas palabras en la locución que hizo Francisco Javier Peinado, el secretario general de los empresarios extremeños, en la que decía que pese a que los números, como indica esa memoria, en la macroeconomía en Extremadura ha crecido un 2% el PIB, el Producto Interior Bruto, eso no se ha trasladado a la microempresa ni a la microeconomía. Es decir, que las familias esa mejoría de las grandes cifras no la están notando todavía, y que habrá que hacer algo con eso. Y por otra parte, con 2 apuntes que también dio el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, uno sobre el propio PIB, que dice que más que estar preocupado por ponerse un objetivo de alcanzar un determinado valor del PIB en Extremadura para un año, lo que más le interesa es que su distribución sea lo más ecuánime posible entre los diferentes sectores económicos como servicio, industria, agricultura o construcción. Y por otra parte habló también de la banca, aludiendo a que lo que le preocupa realmente es que se estén dando pocos créditos, es decir, que hay mucho más pasivo que créditos en las entidades financieras extremeñas, que la mayor parte de ellas no toman sus decisiones ya en Extremadura, después de, como saben todos ustedes, que las 2 grandes cajas pues pertenezcan a 2 grandes grupos y las decisiones no se toman precisamente en nuestra tierra. Muy rápidamente, ¿qué tienes que decir sobre estos asuntos? Ruma, por ejemplo. Bueno, con el tema acaba de decir de la banca y de que no se dan créditos suficientes porque los créditos están por debajo del importe de los pasivos, yo creo que algo que apuntaba el mismo presidente ahí, creo que tiene parte de razón. Es decir, ¿por qué no se dan los créditos? Pues dice mismo que piensa que son porque no hay proyectos sólidos suficientes que sean atractivos para la banca, y porque los políticos tampoco son capaces de crear las condiciones necesarias para que eso se dé. Y yo creo que es una reflexión bastante acertada. La banca, su negocio es dar dinero para recuperarlo,
para recuperarlo, no para coger a cambio un local comercial, una finca. No, lo que quiero es dar dinero y rescatar el dinero para poder seguir dando dinero. Por lo tanto, creo que si no hay proyectos atractivos y de cierta seguridad, la banca es lógico que se retraiga. Es decir, la filosofía que ha imperado unos años atrás, de que prácticamente todo el que se acercaba a la banca y presentaba una nómina tenía un crédito para lo que sea, eso ha pasado a mejor vida. Es decir, tiene que ser proyectos viables, proyectos atractivos, y ofrecen dinero y lo dan. Y yo creo que eso es importante. Y eso es una de las causas fundamentales de por qué la banca no es. Hemos pasado, efectivamente, de que con una nómina, fuera cual fuera, el contrato tal, te daba un préstamo, a tener que ir con la suegra para que te avales si tienen que tener algo. Es decir, yo doy dinero siempre y cuando a mí se me garantice que se me va a devolver, o por lo menos que tienen unos riesgos razonables y mínimos dentro de esto. Luego yo creo que también el que no se le dé crédito a las empresas y créditos personales, pues está motivado porque la banca durante todo este periodo de tiempo ha estado empleando casi todos esos fondos destinados a préstamos en dárselo a la misma administración, que es quien estaba llevándose la mayor parte de los fondos disponibles para eso. Por lo tanto, si se le entregaba a la administración con unos buenos intereses, eran más atractivos que lo que daban lo que se daba a la empresa privada, pues ahí ha estado parte del tema ese. Que se presenten proyectos, que los políticos creen la situación suficiente para que esos proyectos sean atractivos, y entonces yo creo que se facilitarán. Sin embargo, es preocupante que ya el propio presidente reconozca que los empresarios no presenten esos proyectos de suficiente enjundia, claro, y que ellos son incapaces de procurar las condiciones favorables para que eso se haga. Es realmente preocupante porque, pues no sé, nosotros tenemos una serie de productos, de disponibilidad del turismo, es decir, de una serie de factores que son, diríamos, de necesidad de consumo actual, de ya. Es decir, que bueno, pues, no sé, esto lo enlazamos con lo de la FIAL, parece, es decir, que en lugar de enseñarnos los productos que tenemos, que son muy buenos, a nosotros porque del consumo han mejorado las cifras, pero porque la exportación ha sido extraordinaria. Pero el consumo interno, es decir, el consumo de los particulares, no ha crecido. Entonces, yo creo que esa mejora, Fernando, se está llegando, porque dice que no se está llegando a la mejora, no la está percibiendo la microeconomía, es decir, los hogares. Y yo digo que muy relativamente, porque el movimiento que ha habido durante todo el verano, la gente se ha movido, la gente ha ido de vacaciones, los sitios estaban llenos. Y eso es simplemente como cuando porque disponían de dinero, claro, si no se hace. Como cuando llegas a la playa y ves los chalés que hay y tal, tú dices, pues como no va a haber dinero, claro que hay dinero, pero vamos a ver. Luego, si tú lo reduces a cifras, ¿quiénes son los que realmente se van de vacaciones? Pues realmente una mínima parte de la población, es decir, aquellos que tienen una capacidad adquisitiva. Es verdad que se está empezando a mover algo, pero yo le pregunto a la gente, ¿qué tal? Oye, ¿cómo lo veis? Bueno, parece que vamos tirando, una vez estás más optimista porque efectivamente ves que, pero otra vez te vienes abajo porque ves que pasan los días y no se vende y tal, o sea que realmente para tocar las campanas no es. Es decir, habrá posiblemente que la mejoría está llegando a los hogares. Posiblemente. Que no esté llegando en la medida en que todos deseemos, pues también es posible. Sí. Pero hombre, que la recuperación se está viendo y no. Pues realmente, yo no puedo aceptar que me digan que eso no se está llegando, porque se está llegando. No, tú yo das un paseo por Mérida simplemente, sí, Fernando, y ves los lugares de ocio y están llenos. Están llenos. Bueno, yo veo a la misma gente siempre que vivo en Mérida. Bueno, en fin. Por cierto, que hablando de política y políticos, hoy la presidenta de la Asamblea de Extremadura ha anunciado que va a publicar las cuentas de todos los grupos parlamentarios que integran la Asamblea de Extremadura. Es decir, que las mismas cuentas de los grupos que van al Tribunal de Cuentas se van a publicar para que conozcamos en qué se gasta el dinero que reciben de la Administración los partidos políticos, los grupos parlamentarios. Sí, parece Yo es que esto de la privacidad de las personas y de sus cuentas, una cosa es que se pregunte, pero lo que tenga una ahorra que tenga que decir que es lo que tiene en el banco. No, del dinero que reciben los grupos de la Asamblea, no de los parlamentarios. No estamos hablando de los parlamentarios ni de su economía doméstica, sino que del dinero que reciben los grupos de la subvención que reciben para
para su funcionamiento, van a tener que publicar en qué se lo gastan. Eso me parece bien. Pero cada uno sabrá en qué se lo gasta. No, si lo que tenemos que saberlo somos nosotros, tocayo. Ellos sí lo sabrán, pero somos nosotros los que tenemos que saberlo en qué se lo gastan. Que están gastando Claro, nuestro si dinero. es nuestro dinero. Que están gastando nuestro dinero. Ahora, su dinero privado y tal, pues eso queda dentro de la privacidad, pero me parece estupendo. Incluso, según tengo entendido, pues se va a minorar un 6% los gastos del propio Parlamento. Sí. Parece ser que, o sea, la Asamblea de Extremadura, perdón, que es como hay que llamarla técnicamente, parece ser que una de las reflexiones que ha hecho la presidenta es por qué va a ser una Consejería de Cultura 2. Es decir, que es que se ha gastado bastante dinero, poca dinero, que a mí me parece perfectamente, o sea, pero muy está claro que muy cuando bueno te dicen que fomentar te lo la gastas, cultura. pero no te fijas en qué te lo vas a Pero, gastar. ¿eh? Que cuando ya te dicen tienes que justificar en qué te lo has gastado, Sí. es porque no se fían en qué te lo has gastado. Pues seguramente, porque Eso es natural, Fernando. Eso sí que es transparencia. Es decir, yo creo que todas las personas o entidades y demás que reciben dinero público deben justificar en qué ha sido utilizado ese dinero público, porque es nuestro dinero. Y yo creo que hay subvenciones y tal que son necesarias y útiles y demás, pero necesitamos saber cómo se gasta. Entonces, cuando tenga el sueldo de un concejal o de un alcalde o de un presidente, que también justifique en qué se ha gastado el sueldo. No, eso es otra cosa distinta, Fernando. Ahí no estamos hablando del sueldo en qué se lo han gastado, porque sueldo es sueldo. Y tú coges y tu sueldo, Sí, la nadie te va a decir a ti gratificación al grupo. cómo te gastas Al tu grupo, sueldo. al grupo. Estamos diciendo, si el grupo en la Asamblea de Extremadura o en el Ayuntamiento de Mérida o donde sea, en la Asamblea de Extremadura, el grupo popular o el grupo socialista, el grupo que sea, recibe X miles o cientos de miles de euros, tendrá que justificarnos, decir por qué, cómo se gasta eso, porque el gasto ese es gastarlo en beneficio de los ciudadanos, en su trabajo propio en beneficio de los ciudadanos. Y lo que queremos es saber cómo se ha gastado y dónde se ha gastado. Yo creo que eso es lo más natural y eso es transparencia, no es otra cosa. yo también, en aras de la transparencia, me gustaría también, y mucho más, que tuviéramos la opción de saber todos los puestos de libre designación Sí. y sus salarios. También, pero Porque hay una noticia por ahí que van a despedir 7 sustitutos del SES, del Servicio Extremeño de Salud, y otros 30 en cartera. Y por un lado, el PSOE dice que es que se han gastado lo que había para todos los años, lo que queda es 10.000 euros. Pero también se defienden los del PP diciendo que es que el dinero que había para esas sustituciones se ha gastado porque se han multiplicado por 4 los órganos de gestión del SES, de centros del SES, de gente de corbata, de despacho, minorando los de atención al enfermo, que realmente es lo que había que ampliar, ¿no? Yo no tengo ni idea de cuál es la verdad de las dos cosas, me encantaría saberla, pero quiero decir que eso sí nos daría una idea. Es decir, ¿cuántos de libre designación, de esos de dedo, se han nombrado después de las últimas elecciones y cuánto había en las anteriores y cuánto haya cuando se sucedan otro gobierno, que nos lo digan claramente cuánto, para tener una idea, porque realmente eso sí es dinero. Eso forma parte de la transparencia. Claro, pero y lo otro es el chocolate del loro. Efecto. En el Servicio Extremeño de Salud, por ejemplo, vemos que en Badajoz hay problemas para pagar y que están de arreglar. Y ahí sí que me gustaría saber, si no hay dinero, ¿en qué se lo han gastado? Porque lo había. ¿En qué se lo han gastado? Esas deudas que en ocasiones tenemos, es que cuando llego resulta que tenía para 10, pero nada más que me quedan para 5. ¿Dónde están esos 5? Ahí sí que hay que averiguarlo. Eso sí que me gustaría a mí saber dónde va el dinero, porque no estamos hablando de 100.000 euros, estamos hablando de millones de euros, y que así afectan a la salud de las personas, porque es el Servicio Extremeño de Salud. ¿Dónde va a ser? Nos vamos a ir, Fernando, nos vamos a ir porque eso habrá que dedicarle un debate un poco más extenso a las elecciones catalanas, que nos quedan muy poquito tiempo. Bueno, hoy hemos conocido, por ejemplo, que Artur Mas ha sido llamado a declarar como querellado por la consulta del 9N, aquella consulta pro-independentista que organizó la Asamblea Nacional Catalana y que fue apoyada por la Generalitat, o nació de la Generalitat y la ejecutó la Asamblea Nacional Catalana. La actuación judicial contra el presidente catalán Joan Ortega e Irene Rigau también puede influir en las negociaciones entre Junts pel Sí y la CUP para la investidura, que no sabemos al final quién será el presidente, si lo hay, del gobierno catalán. Ya no es Artur Mas, es Artur Meno.
Si ya ha caído en desgracia. No, es que no es- Aparte que cuando se le empieza a investigar, otro sitio donde ve dónde iba a parar ese 3%. Bueno, eso no es O sea que haya pero caído. fíjate tú que eso del 3% llevan 20 años y se sabía y no se ha dicho nunca nada. Más, yo creo que incluso más de 20 años. O sea que cuando hablamos aquí del Parlamento extremeño, que dónde van a parar esos cientos o miles de euros a estas personas, que son muchas, eso es pecata minuta. ¿Y dónde está ese dinero que no se llega todavía en los tribunales a Jordi Pujol y a Artur Mas? ¿Dónde está ese dinero? A ver, los ¿Cómo tribunales se ha hay que gastado? dejar actuar a la justicia. A ver qué- Claro, y ahora están en un paraíso, están en otro. Ha sido- Años. Vamos, se va a morir Jordi Pujol y lo seguían investigando, claro. Pero, Fernando, eso ha sido Tal y una como cosa- está la cosa. Ha sido una cosa que se sabía no desde ahora, hace 20 años que se sabía, y se ha estado mirando para otro lado, por motivos políticos se está mirando para otro lado, cosa que es deleznable, o sea, porque alguien que te está robando y tú cooperas en que sigas robando porque quieres mirar para otro lado, pues me parece que es una postura deleznable. Y la han tenido todos, no un solo partido, sino todos. Sí, Bueno, sí. pero En hablemos cuanto, de las elecciones. en cuanto a las Sí, elecciones, de la- efectivamente, de las en cuanto a las elecciones, De las- lo de Artur Mas, que decía Fernando, que ya no va a ser presidente, yo no es que no creo que vaya a ser presidente, yo creo que Artur Mas es un cadáver político, mi opinión. Creo que un cadáver político porque ha ido de Y él lo sabe, yo creo. batacazo en La batacazo. imagen que tenía el Primero, domingo por la noche primero era- ya están diciendo que no quieren, la CUP no quiere a Mas como presidente, si necesita su apoyo no se lo va a dar. Resulta que ha perdido, tiene 62 escaños, que han sacado 62 escaños, cuando solamente iban juntos los dos, tenían 71. O sea que el batacazo ha sido tremendo. Juntos los dos, separados. ¿Eh? Cuando iba cada uno por su lado, tenían Eso, 71. exactamente, eso tenían 71. Entonces, ahora tienen 62. Ha ido todo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y yo creo que el gran triunfador es el Ciudadano, que duda cabe, porque ha sabido rescatar votos tanto del PP como del PSOE y algunos de Convergencia, y algunos de Convergencia, porque Convergencia, no lo olvidemos, Convergencia es la derecha nacionalista. Siempre lo ha sido y lo es. Sí. Entonces, es una de las cosas que llama la atención, cómo se puede ir en este mare magnum revuelto que ha sido Junts per Sí. Claro, junto por el sí. Exactamente, yo creo que el gran deseo ha sido Ciudadanos. El PSOE que baja con 16 diputados es otro gran perdedor, digan lo que digan. Pues la deriva del PSOE se estaba viendo ahí, porque aunque han sacado más diputados que el PP, también es verdad que ha obtenido el peor resultado de unas elecciones autonómicas en Cataluña el PSOE, entonces con 16. Un partido que ha sido partido hegemónico, y está con 16 a punto de esto. En cuanto al PP, pues el PP ya sabemos, el batacazo ha sido morrocotudo y... Tenía 20. ¿Eh? Tenía 20 y ha bajado a 11. Sí, a 11, ha bajado a 11. Y yo creo que el vencedor es Ciudadanos, y con Ciudadanos habrá que contar tanto en las generales, pero por supuesto lo de Artur Mas yo no le veo futuro de ninguna clase, ni incluso es posible. Yo pongo en duda si dentro, como mucho, de un par de meses no vuelve a haber otra vez elecciones autonómicas, porque si no se forma, no hay posibilidades de nombrar un presidente de gobierno catalán, habrá que volver otra vez a elecciones, y esto es un desastre completo. Fue Inés Arrimadas, la candidata De de cuando Ciudadanos, se fue dice- la primera que Elecciones ya y la dijo que dimisión de- elecciones, la dimisión, pidió la dimisión de Artur Mas, pero también solicitó las elecciones A ver. Pero cuando se dice que no afecta, Cataluña para que además se presentasen como sí, partidos. pero cuando no se como dice han que ido no en coalición. afecta las elecciones autonómicas a la general, sí afecta, claro que afecta. No son iguales, Hombre, Cataluña es un pero granero de voto importante pero para todos se, los partidos. se va a notar el bajón del PP en las generales, lo vamos a ver. Se va a notar, claro que se nota en las autonómicas y después las generales, claro que sí. Lo de la Estoy extrapolación. Pues convencido. a pesar de eso, Fernando, hoy por hoy todavía se sigue dando vencedor en las generales al PP. No con mayoría, pero sí vencedor al PP. Hoy por hoy. Y de aquí a 2 meses y medio o 3, no sabemos lo que Sí, eso puede puede evolucionar cambiar. el tema, ¿no? A mí lo que me llama la atención, y quiero contarlo, lo contaba antes, que yo en una ocasión, pues hice esas barbaridades que hacen algunas veces los aficionados como yo, que me fui desde Mérida en un autobús de esos de escolares a Barcelona a ver un partido de fútbol de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el Sevilla.
Ese sería el Barcelona, ¿no? En Barcelona. Se jugaba en Barcelona, en el Nou Camp. 25 o 30.000 atléticos en la Plaza de España, de Barcelona. De allí, después de las huelgas de la mañana y demás, nos fuimos al Nou Camp. Los 25 o 30.000 personas, desde la Plaza de España cantando "Yo soy español, yo soy español". Y el otro día, en las elecciones catalanas, ver a los ciudadanos, a ciudadanos, en Cataluña, catalanes, cantando "Yo soy español, tenía un mérito indiscutible. Es decir, es una forma, a mí me da la sensación de que el presidente de Ciudadanos va a dar un buen golpe en las generales. Bueno, a ver, como no tenemos demasiado tiempo, Sí, una Fernando, pincelada, porque sé muy rápido. que realmente es muy poco, pero yo por no decir todo lo que se ha dicho, no solamente en esta Santa Casa, sino en todas las televisiones, en todos los mundos enteros, voy a hacer mías unas palabras de Arturo Mas, y es, han ganado dos cosas, la democracia y nosotros, porque han sacado más votos que los demás, aprovechando una ley, la ley DON, que ahora le viene de maravilla, es una ley española que viene de maravilla. Si se hubiera contabilizado los votos con los criterios de la ley electoral holandesa, hubiera sacado bastantes menos. Pero, digo, niego las dos. Primeramente, niego que haya ganado la democracia, porque efectivamente ha habido, bueno, pues el voto, pero los ciudadanos están suficientemente civilizados para no formar ninguna algarabía y votar en paz y en tranquilidad. Pero, ¿es democrático que previo a eso, durante la campaña electoral, haya sido el gobierno de la Generalidad catalana el que ha puesto todos sus medios a disposición de una opción política como era la de Juntos por el Sí, con una TV3 absolutamente politizada, sin posibilidad de intervención de los demás que estuvieran en contra de la lista, premiando absolutamente con medios públicos y privados la publicidad y el conocimiento general de esa lista que además estaba compuesta por 72 ideologías diferentes. ¿Cómo es posible que vaya dentro de Izquierda Unida, como el número 1, Esquerra Republicana de Cataluña, un partido radical de izquierda y republicano, con los representantes de la burguesía catalana, como son los de Convergencia Democrática de Cataluña? Con otra desventaja, y eso tampoco me parece democrático, los demás partidos han votado ideologías. El de PSOE ha votado su PSOE, tal, salvo esa fuga de votos que van de un sitio a otro de los que no tienen el compromiso. Eso es democrático, que lo hagas plebiscitario, que luego del censo total de votantes posibles en Cataluña, que es algo más de 5 millones, te haya votado del censo el 30% de los votos, y con eso quieres extrapolarlo a proclamar la independencia de Cataluña. El plebiscito lo ha perdido, Fernando. Ha fluido todo. Por eso digo que ni ganó la democracia ni han ganado ellos. Lo ha reconocido. Claro. Sin embargo, el partido de Mas o el Juntos por el Sí no lo han reconocido. Que han perdido el plebiscito. No lo han perdido claramente. Lo único que han perdido es la cabeza. Y lo que dice Fernando de que la utilización de los medios es absolutamente ilegal, porque esto está claro, es que el mismo día de reflexión una consejera de la Generalitat estaba pidiendo el voto para la lista unitaria esta, el día de reflexión. Y dice que ha ganado y aquí no la pasa democracia. nada, que es lo malo de Claro, estas cosas, no aquí pasa nada. Hay una cosa que destacar, Fernando, que no hemos destacado, y es que con el poder que tenía el Turmar, con Esquerra Republicana, en fin, esa coalición, tenía La Vanguardia, el periódico, Todo, la los televisión medios. y las emisoras Todo, de radio, sí. todas a su favor. Claro. No dejaban entrar absolutamente en nadie. Pues aún así han perdido. Bueno, pero digo yo que eso no será Imagínate democracia, ¿no? Si eso, efectivamente, si eso no hubiera ocurrido así, es decir, que en la prensa, la gran prensa, porque son periódicos magníficos, La Vanguardia y el periódico, la televisión regional y las emisoras de radio que han estado, sin contar, iba a decir una barbaridad, pero lo dejaré en decir, todos estos cantantes, futbolistas y demás, como Guardiola, Las adhesiones. que estaban boom, boom, ahí.
Ay, Bueno, señores, Yo nos creo, tenemos- Fernando, nos tenemos que ir. Fran, perdón un segundo, yo digo que como tenemos tan poco tiempo de esto, yo creo que debíamos de volver a tocar el tema la próxima Vamos a semana tener. con una Vamos perspectiva a ya ver. un poco más lejana y viendo lo que está pasando. Vamos a tener, porque seguramente se va a seguir hablando mucho de esto, y veremos si son capaces de formar gobierno antes de las generales. Veremos si son capaces o hay una nueva convocatoria de elecciones. De momento, como a las andaluzas, tienen 2 meses, ¿no?, para establecer gobierno. A ver qué ocurre. Gracias a Fernando Delgado, gracias a Ruma Casillas y gracias a Fernando Valenzuela. Y a ustedes, como siempre, gracias por su atención. Mañana regresamos en una nueva edición de En la Picota, aquí en Televisión Extremeña. Buenas noches.